programa a un invitado especial. Es un periodista joven, para mí uno de los cronistas más talentosos del Perú, y yo les decía el lunes que él había editado este periódico que se llama Cometa, ahí está, Contactados, con Daniel Silva, que también es uno de nuestros talentosos fotógrafos peruanos, ¿no? Bueno, quien ha hecho Cometa es Marco Avilés, y como una cometa ya llegó rapidísimo a No Golpes a la Noche. Marco, bienvenido. Gracias por la invitación y listo para conversar de lo que quieras. Listo para conversar. A mí me encanta algo que he estado leyendo de la nota de prensa que ustedes están haciendo circular por las redacciones, y es la historia de Aladino, ¿no es cierto? Aladino es un hombre que ha visto a una sola mujer en su vida, que es su mamá. Y Aladino no tiene más o menos una idea de cuántos años puede tener. Tú en tu crónica también redactada has dicho que podrían ser unos 40 años, pero que él no tiene DNI. Entonces, lo primero que quiero pedirte es que por favor nos cuentes, uno, ¿qué es Cometa? Y dos, ¿qué es esta historia de Contactados? Bueno, Cometa en principio es la editorial que Daniel Silva y yo fundamos el año pasado, a fines del año pasado, con la idea, con la ilusión y el lema de darle valor al papel, o darle mayor valor al papel. Entonces, por ahora nuestro trabajo consiste en editar y en crear productos a base de papel, libros, revistas. El primer experimento ha sido este periódico enorme, gigantesco. Sí, es un formato inusual para cualquier lector. Sí. Y lo más inusual es que solo corre una historia, con excelentes fotos, dicho sea de paso. Aquí, bueno, todos son de Daniel Silva, ¿no es cierto? Todos son de Daniel, pero sí. este formato no se ve normalmente en la prensa peruana, y tampoco eres un osado, porque, claro, los editores de los periódicos, de las revistas, dicen imposible publicar una historia de más de 1500 palabras. ¿Cuántas palabras tiene Contactados? 16.000. Imagínate, pues. Sí. Felicitaciones, es el sueño de cualquier escritor. 3 años te demoró escribir esta historia. En verdad fueron 3 años en total. De investigación, sí, de viajes. Y sobre todo de establecer los contactos con las personas que viven en esta zona de Camisea, donde se explota el gas, ¿no? Que son los machiguengas. Fueron 3 años. Daniel fue quien inició primero estas relaciones con amigos, quienes le hablaron de estas personas que viven en la zona más lejana del río Camisea, que es... ¿Cómo así Dani se llega a enterar de esta historia? Bueno, Daniel, por su trabajo, ha viajado mucho por todo el Perú, claro. O sea, no solamente en esta zona central de la selva, sino a la sierra, al sur, a todos lados. Y de verdad, una de las cosas más admirables en él, en mi opinión, es esa facilidad que él tiene para relacionarse con todo tipo de personas, ya sea en Puno, en Cusco, en Chachapoyas. Tiene una red de contactos, no solo profesionales, sino de amigos, ¿no? Entonces, a través de esta relación de confianza, en el caso de los machiguengas, él pudo saber de estas personas que viven lejos, en el llamado lote 88. Y sin DNI, no sin tienen ciudadanía, sí. digamos, con un tiempo único, porque ni ellos saben cuánto tiempo están viviendo. No saben de su edad, efectivamente no tienen DNI, no tienen apellidos, no usan apellidos, solamente tienen nombres. ¿Y qué piensan ellos de eso, Marco? Mira, ellos viven, o sea, quien ve fotos nota siempre hay una permanente felicidad en sus rostros, ¿no? Sí, claro. Están sonriendo, además tienen unas dentaduras envidiables para su edad, eso es increíble, ¿no? Y están todo el tiempo felices y contentos y viven en una zona... Y tienen cuerpos súper atléticos, o sea, de hecho... Sí, los hombres son así, esbeltos, fibrosos. Así ¿no? es. Creo que tú debes de ir un poquito, todos debemos de ir un poco al lote 88, porque... No, francamente se les ve felices, sí. ¿no? O sea, no, digamos, en un súper contacto con la naturaleza y viviendo a su modo. Cuando ustedes llegan y cuando establecen el primer contacto y tú, imagino que les propones, vamos a escribir esta historia, ¿cómo es la recepción? En verdad, el primer contacto fue a través de un guía, un guía machiguenga que los conocía y que pues les explicó primero qué era lo que nosotros, hombres blancos, forasteros, íbamos a hacer allí, en esa zona donde no entran normalmente la gente de esta parte del país, ¿no? Entonces, después... ¿Cuánto tiempo te demoró llegar hasta esta zona? En viaje en bote fue más o menos una semana desde Ibochote. ¿Dónde queda Ibochote? Es un puerto que está como a 6 horas de Quillabamba.
Quillabamba, O Cusco. sea, primero llegaste a Cusco. Sí. Luego te fuiste a Ibochote. Después a Quillabamba, por tierra, después Ya. a Ibochote por tierra, y Ya. en Ibochote nos embarcamos en unos botes que se llaman pongueros, que son enormes y largos, que atraviesan justo la parte más estrecha del río Urubamba, Ajá. que es un cañón donde dicen la gente que mueren 5 personas al año porque los botes Se voltean. se voltean, ¿no? Ajá. Esa es la parte más terrible. ¿Y este viaje en el bote cuánto demoró? Hasta la comunidad de Camisea fueron más o menos 6 horas Ya. en ese bote. De Camisea hay que tomar un bote más pequeño, un peque-peque, Ya. que es una canoa con Sí, motor, claro. y más o menos unas 5 o 4 horas hasta otra aldea que se llama Segaquiato. Esa es la última aldea antes de entrar a la reserva Nahua. La reserva es un lugar cerrado donde viven estas personas aisladas de la Ajá. civilización, aisladas e invisibles son. Claro, o sea que más o menos un día de viaje en Río. Un día de viaje, pero te sometes siempre en esa zona, como no hay transporte público, Sí. a que haya o no haya botes, ¿no? Claro, Entonces, claro, no es como que acá que chapas No, tu combi, sí, obviamente, no es otra no vida. tiras la mano, No, ahí a ver si llega. Estuvimos 2 días, de hecho, varados en Camisea porque no había 2 ningún días. bote. Y entonces, varado en Camisea, yo te conozco tantos años, tú eres un aventurero, uno de los mejores cronistas de mi país. Lo digo además con alegría porque te he conocido tan joven. ¿Qué pensabas? O sea, digamos, ya tú estás acostumbrado a estas... perdona, se cayó. Que tenerlo bien listo porque tú sabes que acá los tuiteros, mis amigos del Twitter hacen preguntas, ¿no? Ya, pero bueno, finalmente, cuando estás en ese momento, los cronistas tienen necesariamente dosis de paciencia, ¿no es cierto? Esperan, no son pues como los reporteros de la inmediatez, sin menospreciar a nadie, o sea, cada uno tiene su estanco en el periodismo. Sí, claro. Y cada uno lo hace a su manera y bien, en fin. Pero un cronista como tú está acostumbrado a esperar. Muy bien, en Camisea, dos días varados, ¿qué pensabas? Lo primero no es esperarse, ¿no? Camisea, curiosamente, o sea, es un lugar alejado, es una aldea, es una comunidad, pero todo es carísimo, ¿no? Entonces una gaseosa te puede costar 8 soles, ¿no? Y lo primero es que el dinero se te va como agua, ¿no? Claro. Encima hay Se va al calor. río. Sí, hay calor, tienes que tomar agua, en fin, tienes que comprar cosas. Mosquitos. Sí. Entonces lo primero era como que mantener la calma para que nada de esas cosas afectaran, ¿no? Y la gente que te veía, digamos, eras un marciano. ¿Qué ibas a hacer ahí? Porque yo no creo que periodistas lleguen todos los días a No hay Camisea. periodistas, pero sí hay un flujo continuo de ingenieros, de técnicos que trabajan en las empresas del gas, ¿no? Hay profesores, pero sí, de hecho, éramos marcianos, ¿no? Éramos marcianos con botas grandes, cubiertos hasta casi la punta de los dedos para que no nos picaran los mosquitos, con nuestros gorros y tal. Éramos marcianos, pero también había cierta curiosidad en la gente, ¿no? Algunos se acercaban a hablarnos. Y en Camisea, fíjate, el bote que nos trasladó más adentro, lo conducía un niño de 15 años, chiquito, con su papá. Su papá, un hombre muy callado con el que no pude hablar. El niño, ¿sabes cómo se llamaba? Se llamaba Abimael. Abimael. Ya, sí. ese nombre nos suena mal a todos. Sí. El niño se llamaba Abimael y él no sabía por qué. Su papá, me dijeron, había escuchado ese nombre en la televisión en una época bastante, y pues le puso ese nombre. Sí. Y punto. Sí, y de hecho es algo, por ejemplo, en